Vengo a hablar de mi libro, el libro favorito de nuestro personaje. Y en esta sección vengo a hablar de mi libro bajo la vocación del maestro recordado Paco Umbral. Hemos robado tiempo y confianza y confidencia a Luis González. Luis González ya estuvo en este programa, estuvimos con él charlando. Es este novelista histórico, como le gusta la novela histórica buena, por La Casa de la Muerte y por ¿Quién guarda al rey?, aquella novela ambientada en la cruzada contra los cátaros del siglo XIII, protagonizada por Pedro II de Aragón. Y este novelista histórico que además se ha dedicado al mundo bancario, con una profesión brillante y que ha cambiado los bagajes por la narrativa. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Andrés. Encantado de estar con vosotros. Un placer hablar contigo. Bueno, tu propia biografía, te has dedicado al mundo profesional, pero me imagino que la literatura ha estado antes y después de esto y de lo que venga, ¿no? Siempre estuvo la literatura al principio de todo, ¿no? Por supuesto, todo escritor lo primero que tiene que ser es un gran lector, ¿no? Claro, me imagino. Yo creo que es imprescindible, ¿no? Y más de novela histórica, ¿no? Que tienes que ver muchos documentos, muchos escritos para llegar a obtener, en fin, esa especie de zumo, ¿no? Pues yo creo que la novela histórica es como el zumo de un limón, ¿no? Hay que ver muchas cosas para luego extraer ese zumo y poderlo dar en una novela, ¿no? Sí, si uno recuerda cuando empieza pues en la infancia, la adolescencia, ¿cuáles fueron tus primeras lecturas, Luis, o alguna que te marcara o recuerdes especialmente? Bueno, a mí tuve muchas, ¿no? Pero fundamentalmente un libro que ha sido para mí de cabecera y que lo he mantenido a lo largo de los años es un clásico de Séneca, Las epístolas morales, ¿no? A Lucilio, nada menos, claro. Sí, claro. Entonces es un libro que yo casi no me lo he quitado nunca de la cabeza y lo tengo permanentemente cerca. Eso es muy simbólico, que leer a Séneca, eso, claro, eso da un vigor para la vida importante, ¿eh? Yo no solo para la creación. No, es una fuente, digamos, incluso claro, hasta de inspiración, ¿no? Yo a veces en algunos de los libros, que suelo poner citas al principio de cada capítulo, dando un poco de idea de lo que te vas a encontrar un poco más adelante, pues he utilizado algunas citas precisamente de las epístolas morales, ¿no? Porque a mí siempre me han parecido una fuente de sabiduría y la verdad es que yo he sido un enamorado y sigo tirando del libro de vez en cuando como si fuera un libro de cabecera, ¿no? Qué maravilla. Y ese es el libro que te acompaña, que te da un contexto, unos valores incluso, porque ahora tienen un compendio de valores, esas epístolas senequistas. Ha sido luego complementado, me imagino, con otro tipo de lecturas más narrativas, porque un novelista, al final, la técnica también la... No, por supuesto. O sea, me ha gustado mucho Julio Verne, por ejemplo. O sea, es una lectura que he practicado, o sea, que me han encantado. El Viaje al fondo de la tierra. O, en fin, sobre todo esa es la que más me marcó, cuando era... esa la leí casi de los primeros libros, o La vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Sí. Recuerdo que es un libro que me regalaron, creo que en uno de los cumpleaños, o sea, 7, 8 años tendría, y la verdad es que también me marcó, ¿no? El tema de las aventuras. Sí, al final... Y claro, y tiene un poco que ver, fíjate lo que dices, Luis, porque claro, a veces la novela histórica, pues cuando se cuenta, tiene un aspecto también trepidante, ¿no? Como una aventura, ¿no? Como una secuencia. Desde luego, o sea, la novela histórica, concretamente la que yo, como sabes, trato en mis libros, que ha entrado, empieza con la batalla de la nave de Tolosa, luego sigue con los cátaros, con la cruzada de los cátaros. Es toda una aventura permanente, ¿no? Aparte, bueno, también toda la problemática del reino de Aragón en aquella época y del reino de Navarra, con un rey pequeñito que todo el mundo quiere
de alguna manera quitárselo de en medio, ¿no? Para heredar el reino de Aragón. Y claro, pues hay miles de intrigas, ¿no? Entonces, esa pasión luego por la Edad Media, ¿dónde la adquiriste? ¿Dónde vino? ¿También por lecturas? Bueno, fue un poco un compendio de cosas. Fundamentalmente lo que más me gustó era el tema de los códigos ocultos, de del Camino de Santiago, toda la parte esa de la Edad Media que hay oculta en los maestros. Lo esotérico, ¿no? Lo esotérico, claro. Lo esotérico, efectivamente. Eso es lo que me ha movido a mí más a dirigirme hacia la Edad Media y también contar cosas sobre todo eso a través de la propia historia. ¿Y otros novelistas históricos que te hayan interesado, que te interesen, anteriores o contemporáneos? Bueno, hombre, Ken Follett es una referencia, ¿no? Sí. Bueno, Santiago Posteguillo, o sea, creo que tenemos y en España tenemos un elenco muy importante de gente buenísima, ¿no? Que nos ha traído libros fantásticos, ¿no? Yo intento parecerme. Bueno, toda novela histórica tiene mucho trabajo detrás. Sí. Yo creo que es imposible, fíjate, las dos anteriores a mí me costaron, pues la primera más tiempo, pero la segunda 3 años, y esta tercera por la que estoy enredado, pues al final va a acabar casi en los 3, ¿no? Porque no es posible hacer algo verdaderamente solvente, que tenga enjundia y que tenga peso, claro. Si no le dedicas un tiempo, si no estás en los lugares, si no los visitas, aunque haya pasado mucho tiempo, ¿sabes? Pero no sé, aquello transmite algo, o tú te lo imaginas, pero te quieres poner en aquella situación, ¿no? En aquel castillo, o en aquel palacio, o en aquella iglesia. Porque yo creo que eso siempre es bueno hablar estando habiendo pisado, ¿no? pisado los escenarios, ¿no? Donde se ha producido todo, ¿no? Sí. Y cuéntanos un secreto. Cuando tú escribes, estás metido en un proceso como el que estás ahora, ¿no? Enfrascado. Sí. ¿Lees otras cosas o lees otros géneros o no lees o no quieres que te contamine nada en el sentido bueno? Sí, leo. Sí. Normalmente leo casi de forma general, ¿no? Siempre le dedico a la escritura. Bueno, la escritura es un proceso de casi como de picar piedra. Tienes que estar todos los días ponerte y dedicarle mínimo 4 o 5 horas mínimo, ¿no? Pero luego a lo largo del día pues sí procuro leer otras cosas. No me contaminan, vamos. Yo creo que a veces lees una cosa y donde menos lo piensas te surge una idea, te surge algo o te surge otra pequeña historia que meterla dentro de la historia general que estás construyendo, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es como una novela histórica de estas de 500 páginas en adelante. Es un gran puzzle, ¿no? Que tú vas construyendo y que al final tiene un poco que dar una visión general al lector y al mismo tiempo llevarle por un camino que la tensión narrativa no se pierda, ¿no? Sí. Pues querido Luis, muchísimas gracias por dedicarnos un tiempo a contarnos un poco los secretos de la alcoba del escritor. Nos vemos en la próxima. Encantado, Andrés. Nos vemos en la... Muy bien. Estamos esperándola, que lo sepas. Vale, sí, con ella estoy. Vale. Un abrazo fuerte. Mucho ya. Quedan unos meses, espero. Un abrazo muy grande, Luis. Igualmente. Hasta pronto. Chao.